Para lo que vamos a trabajar es necesario recordar algo que vimos en SIG 1, ¿no? Y los voy a recordar, son lo que es las bases de datos, ¿no? Cómo trabajar con bases de datos. Y para eso, en el caso de Access, el modelo que utilizaba es el modelo relacional. Y eso también se puede utilizar para Excel, el principio del modelo relacional. ¿Qué nos indica el modelo relacional? Que tenemos que tener en cuenta el principio de atomicidad de los datos. Entonces, buscar el atributo más pequeño, el dato más pequeño de los datos, ¿no? El atributo más pequeño. En algunas tablas, como vamos a ver, colocan conjuntamente el apellido paterno con el apellido materno y el nombre o los nombres, ¿no? Entonces, esa situación no es la adecuada, ¿no? Sino que buscar el principio de atomicidad de los datos, un atributo, un dato. Luego le voy a explicar eso también en el Excel, ¿no? En una columna de nuestra tabla también solamente debe haber datos del mismo tipo. Por ejemplo, si hablamos de números, solamente números. Si hablamos de fechas, solamente fechas en esa columna. Si hablamos de texto, solamente texto, ¿no? Si hablamos de moneda, solamente moneda. Entonces, en cada columna de la tabla debe de haber un solo tipo de dato, ¿ok? Debe ser el mismo tipo de dato para toda la columna. Ese es uno de los principios que debemos tener en cuenta. También las claves primarias o claves principales, como se le llama también, solo va a servir para que la máquina encuentre, o sea, la computadora encuentre el registro buscado. Eso no nos debería de importar a los humanos, simplemente el resultado de la información. Entonces, las claves primarias sirven para organizar la data, ordenarla de una sola forma, pero sobre todo para los procesamientos a la computadora, ¿no? No debe de existir también algo importante, no deben existir archivos periódicos, y eso es un error a veces, ¿no? Se hacen archivos para la semana, se hacen archivos para las ventas mensuales, para las ventas anuales, no. Se debe hacer un archivo para las ventas en general, y uno de los campos podría ser la fecha, ¿no? Y con la fecha yo puedo agrupar por semanas, por meses, por años, por trimestres, etcétera, ¿no? Entonces es un error común también el querer tener archivos para cada año, por ejemplo, ¿no? Entonces deberíamos tener un solo archivo de ventas o un solo archivo de compras, ¿no? Una sola tabla de ventas, una sola tabla de compras, por ejemplo, ¿no? También se deben utilizar algunos nombres descriptivos para los campos, ¿no? Entonces así es más fácil poder interrelacionar y entender la estructura de los datos, ¿no? Nombres descriptivos y que el mismo atributo se pueda nombrar en diversas tablas de manera similar. Por ejemplo, si utilizo apellido paterno del cliente y apellido materno del cliente, en la tabla de trabajadores podría tener yo apellido paterno del trabajador, apellido materno del trabajador, ¿no? Esos son algunos de los principios del modelo relacional que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Ahora, ¿qué es una base de datos? Para recordarles esto, lo hemos visto en SIG 1, es la estructura donde se guarda información de manera organizada, ¿no? De una manera ágil y completa. Las bases de datos vienen a ser la colección de datos organizados de manera sistemática y normalmente en formato tablas o formato tabular, también se le llama, ¿no? Entonces, estas tablas van a contener datos sobre un tema en concreto. Podríamos tener empleados, productos, trabajadores, ventas, compras, categoría de productos, etcétera, etcétera. Entonces, una tabla se vuelve un contenedor de los datos en forma tabular, ¿no? En forma de columnas, que le llamamos campos, y en forma de filas, que se llaman registros. Una base de datos puede contener una o más tablas, ¿no? Y cada una con temas diferentes. Y el conjunto de tablas va a conformar una base de datos. Entonces, normalmente, ¿qué se realiza, no? Si tenemos en manera impresa un registro de clientes, podemos transformarlo, llevarlo a la parte digital en forma de tabla a través de campos y registros, ¿no? Columnas y filas. En cada columna un mismo tipo de dato, como ven ahí en la primera imagen, código va por números, en el nombre va solamente texto, la dirección solamente va texto, la actividad también,
Entonces envían un solo tipo de texto y cada una de las filas representan datos de una sola entidad, de una sola persona en este caso. Y el conjunto de tablas conforman la base de datos. En cuanto a las claves principales, en Access era la llavecita, ¿no? Acá en Power Pivot y en Power BI no hay llave, simplemente vamos a jalar el campo principal a la clave externa, por ejemplo, ya automáticamente lo va a determinar el Power Pivot o Power BI. Estas claves principales pueden ser un solo campo, una sola columna, o pueden ser dos o más también, pero que en conjunto van a identificar en forma inequívoca cada registro, cada fila almacenada. ¿Qué características tiene la clave principal? Bueno, debe de identificar en forma inequívoca cada registro, cada fila. También no debe estar vacía ni ser nula, si no, no se convierte. No puede haber ningún campo vacío, ningún campo en forma nula, si no, no sería una clave principal adecuada. Y por último, bueno, dice nunca debe cambiar. Casi nunca debe cambiar. En realidad, nunca debe cambiar. Una vez que se define, ya no tengo por qué estar cambiándola, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si nosotros cambiamos, podemos perder datos. Entonces, es importante que se defina correctamente la clave principal desde el principio. Las claves principales pueden ser, en el caso de Access, autonuméricas, un número automático de 1 en 1. En Excel no hay esa posibilidad, pero sí tenemos de un solo campo, donde podemos crear un número de forma consecutiva, manualmente, claro, ¿no? O sea, colocar 1, 2, 3, 4, 5 cada registro, ¿no? Y podemos también tener claves principales de múltiples campos. Normalmente estas claves múltiples de campos sirven para relacionar de varios a varios, que son los tipos de relaciones que vamos a ver justamente, ¿no? La relación de 1 a 1, cuando un registro en una tabla tiene un registro relacionado en la otra tabla, y para eso lo arrastro de clave principal a clave principal, tiene el mismo tipo de dato y mismo tamaño de campo. En la relación de 1 a varios, ¿no? Es de clave principal a la clave externa, que es una clave, es un campo que no tiene nada que ver con ese dato relacionado, pero me permite relacionar de 1 a varios, ¿no? Tiene que ser el mismo tipo de dato, mismo tamaño de campo. Eso del mismo tipo de dato lo va a detectar fácilmente y rápidamente el Excel a través del Power Pivot, ¿no? Igual el Power BI. Ahí sí no va a haber errores, porque si nosotros queremos arrastrar, por ejemplo, a veces de un campo de texto a un campo de fecha que no tienen ningún tipo de relación, ahí va a salir que no se podría relacionar de esa manera, ¿no? Pero de todas maneras tenemos que verificar la relación. Nosotros somos los que pensamos, no la computadora. Y la otra tipo de relación es la de varios a varios, ¿no? Donde tenemos o utilizamos una tabla intermedia de unión entre las dos tablas de varios a varios. La clave compuesta de esta tabla de unión está relacionada o está formada por las claves principales de las tablas que voy a relacionar, ¿no? También tienen que ser el mismo tipo de dato y el mismo tamaño de campo. Entonces, esos son los tres tipos de relaciones que se pueden realizar en un modelo relacional y que vamos a trabajar también en Excel. Un dashboard se basaba en una hoja, solo en una tabla, solo una tabla de datos, ¿ok? Luego creamos nuestras tablas dinámicas, nuestro gráfico dinámico, nuestras segmentaciones de datos y nuestra escala de tiempo, ¿verdad? Aquí está. Entonces, eso se trabajó y luego se copió y se llevó a un dashboard donde se puede observar la información en una sola vista, ¿no? Eso es lo que hicimos, pero lo hicimos con una sola tabla, ¿ok? En este caso vamos a utilizar varias tablas y también varias fuentes de datos, ¿ok? Entonces esto acá lo voy a cerrar. Y tenemos esta tabla, ¿no? En esta tabla, perdón, este archivo, data ventas. En este archivo tenemos dos hojas. Una hoja con datos. Voy a ampliar un poquito para que lo puedan observar, ¿no? Tenemos una hoja 1 que tiene un conjunto de datos. Yo voy hasta el final. Tengo hasta la fila 505. Son 504 registros, pero que contando la primera fila del encabezado, tenemos 505 filas, ¿no? En esta tabla de datos tenemos, por ejemplo, acá el número, que es un número
correlativo, de uno en uno. Luego tenemos la fecha. Todo es un campo de fecha. Vean, ya hemos indicado que en cada campo, cada columna, debe haber un solo tipo de dato. Acá tenemos solamente números, acá tenemos solamente fechas. En cliente tenemos solamente texto. En vendedor igualmente solamente tenemos texto. En producto también tenemos puro texto. En ventas tenemos números. Entonces, eso estamos cumpliendo con los criterios del modelo de datos, ¿no? Un solo tipo de datos para cada columna. ¿Qué más? Tener en cuenta aquí que en el ejercicio que nos da en el libro, no lo separa en apellido paterno, materno y nombres, ¿no? Entonces, ahí no está cumpliéndose el principio de la atomicidad de los datos. ¿Ok? No está cumpliéndose. Pero ya les dejo advertido de que tienen que hacer, cuando ustedes hagan su trabajo, ¿sí? Cuando hagan su trabajo grupal de lo que es el conjunto de datos para la empresa que van a trabajar el dashboard, tienen que trabajar con apellido paterno, apellido materno y nombre de los diferentes elementos, los clientes, los vendedores, los trabajadores, los proveedores, o bueno, lo que consideren ustedes dentro de la información que van a presentar. ¿Ok? Entonces, esa advertencia se da. Igual acá en el vendedor también se está tomando en cuenta todo como un conjunto de datos. ¿Ok? Entonces, ahí habría alguna dificultad. ¿Por qué razón? Porque podría ser dificultoso, primero, ordenarlos, ¿no? Ordenarlos. Segundo, que podría acarrear dificultades en cuanto a los datos, a la estandarización de los datos. Por ejemplo, si ustedes, por error, el que está tipeando, deja un espacio en blanco al final, eso va a generar problemas de datos erróneos. ¿Por qué? Porque Agüedo Cruz Gerald Nolasco con espacio es diferente a Agüedo Cruz Gerald Nolasco sin espacio. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con el ingreso de datos también. Tanto cuando los separan apellido paterno, materno y nombres, o como en este caso también. Mucho cuidado. He tenido acceso hace poco a una base de datos donde, miren, le dejaban espacio al inicio. Y estos son dos datos diferentes ya. Uno es con espacio delante y otro sin espacio. Mucho cuidado con ello. Y también el más común tal vez, y que a veces pasa desapercibido, acá sí se puede notar el espacio cuando vemos los datos podemos ver que está un poco hacia la derecha, ¿no? Ahí se puede notar que hay ese problema. Lo más dificultoso de determinar si hay un error es cuando aparecen al final. Porque aquí no se nota, ¿no? Pero acá hay un espacio, entonces mucho cuidado al ingresar datos. ¿Ok? Entonces, eso es en cuanto a esta tablita. Tengo la hoja 2, donde también tengo un conjunto de datos. Tengo acá la categoría está duplicada, triplicada, cuadruplicada, ¿no? Tengo acá y tengo los productos. Acá los productos tenemos ingresado una vez solamente el producto y vemos acá que llegamos hasta la fila 52, quiere decir que hay 51 registros, 51 productos, que están categorizados en condimentos, repostería, en lácteos, en carnes, en bebidas, ¿no? Ahí está, ese es un conjunto de datos. Para trabajar, acá tenemos en una tabla, en una hoja, una tabla de datos, un conjunto de datos, mejor dicho, en otra hoja, otro conjunto de datos, y podríamos tener más, ¿no? Ustedes van a hacer con más tablas, ¿no? Van a tener ventas, compras, productos, clientes, trabajadores, ¿verdad? Algo similar a lo que hemos hecho en Access, pero ya ahora en Excel, ¿no? Todo acá con tablitas nada más, tablita de datos. Entonces, nosotros vamos a tener varias tablas. ¿Ok? Si nosotros queremos trabajar así con varias tablas, tenemos que utilizar lo que se llama el Power Pivot, ¿no? Que me permite generar un modelo de datos. Un modelo de datos así como lo trabajamos en Access, relacionando tablas diversas. ¿Ok? Entonces, para eso tenemos que activar el Power Pivot.
voy acá, archivo, al final en opciones, voy a ir a complementos, ¿no? De acá de todas estas opciones de Excel voy a complementos y luego voy aquí a donde dice complemento de Excel, voy a desplegar y voy a utilizar complementos con. Y luego voy a ir al botón ir y me sale esta ventana, complementos con, le sale Microsoft Power Mac, Power Pivot, Power View. En este caso yo lo activo a los tres. Si gustan lo activan los tres o mínimamente activan el Microsoft Power Pivot. Este es el que tiene que estar activado. Una vez que lo activan o hacen clic en el check, hacen clic en aceptar. Y luego a ustedes les va a aparecer aquí en las fichas de arriba de la cinta de opciones, el Power Pivot. También me aparece Power View porque ya lo he activado, ¿no? Pero queremos el Power Pivot. Otra forma, como ya hemos trabajado con programador, pero normalmente el programador no está activo, salvo que quieras hacer alguna macro, también es ir por este lado. Voy a programador y acá tengo complementos con. Similar a lo que habíamos hecho con complementos de Excel, ¿no? Y acá aparece. Igualmente activo los checks y aceptar. Entonces, miren, cuando ya activaron Power Pivot, si ustedes se van a datos, van a encontrar este nuevo botón que dice ir a la ventana Power Pivot. Es un botón, un comando verde ahí, ¿no? Si ustedes hacen clic ahí, van a ir al Power Pivot. El Power Pivot es un complemento, así como en Solver, que es un programa que está para activarse. Igualmente, el Power Pivot es un programa que está detrás y que va a activarse. Miren, ya lo hice clic ahí y me envía a esta ventana. Dice Power Pivot para Excel. Data Ventas es el nombre del archivo, pero es Power Pivot para Excel. Y si ustedes se dan cuenta aquí abajo, vamos a encontrar dos ventanas. Uno que es Power Pivot para Excel, de Data Ventas 2 y Data Ventas 2, el Excel. Son dos, como si fueran dos archivos diferentes, pero están vinculados, están interrelacionados. ¿Ok? Voy a cerrarlo y voy a regresar a mi Excel para ir a la otra forma, que es a través de la pestaña Power Pivot. Y aquí tenemos también el administrar del modelo de datos, las medidas a través de cálculos, medidas y KPIs, agregar modelos de datos y detectar. Esto permite detectar relaciones de los datos. En este caso, podemos llegar al mismo resultado a través de dos caminos, ¿no? Uno es agregar tabla por tabla. O sea, estoy en mi archivo data ventas y cada tablita, si yo lo tuviera en varias hojas, ¿no? Supongamos que tengo 10 tablas, una en cada hoja, entonces tendría que ir una por una, tabla por tabla, ¿no? Tabla por tabla, en cada hoja, ir cargándola al modelo de datos, agregándolo al modelo de datos. ¿Ok? Y la otra forma es yendo a un archivo en blanco y yendo a administrar y cargar todo el Excel, todo el archivo, con todas las tablas que tenga. Vamos a hacer las dos formas, ¿ya? Estoy en la hoja 1, me ubico en cualquier celda de este conjunto de datos, estoy en Power Pivot, agregar modelo de datos. ¿Sí? Y ahí dice tablas, agregar modelo de datos. Entonces pues hago clic ahí y miren lo que me sale, crear tabla. Esa es una forma, o sea, Power Pivot te pide que sea una tabla. ¿Tú previamente podrías haberlo creado como tabla? Sí, también. Y simplemente lo cargo. ¿No? En este caso, como no lo he creado como tabla, Power Pivot me dice, primero tenemos que crear la tabla y luego lo vamos a cargar. Entonces, los datos, ¿se acuerdan? Va desde A1 hasta la fila 505, la columna F. ¿Está correcto mis datos? Sí. ¿Dónde están los datos? Está correcto. Todos los datos los he seleccionado. Dice, mi tabla tiene encabezado. Y como vemos aquí, esta tabla sí tiene encabezado, entonces activamos el check o verificamos que esté activado. Hacemos clic en aceptar y esperemos que se cargue. Miren dónde se está cargando. Power Pivot para Excel. Ya se cargó. Y aquí en la parte inferior dice tabla 1. Automáticamente le ha puesto tabla 1. ¿No? Luego al otro le llamará tabla 2, tabla 3. Y miren los datos que está cargando. Todos los, nos vamos al final, dice del 1 al 504. Entonces toda la tablita lo ha cargado acá.
el número, la fecha, el cliente, el vendedor, el producto, las ventas. Toda mi tabla del Excel lo estamos trayendo al Power Pivot. Y si yo me regreso al archivo de Excel, miren, mi tablita de la hoja 1 ya lo convirtió y la he llamado tabla 1. En forma, por defecto le he puesto tabla 1. Yo podría cambiarle el nombre o, como digo, yo puedo crear primero mi tabla, le pongo el nombre pertinente y luego lo cargo al Power Pivot. No hay ningún problema. El proceso puede ser ahí. Al final, necesitamos convertirla en tabla y cargarlo al Power Pivot. O cargo la data, Power Pivot lo va a convertir en tabla y le va a nombrar automáticamente. ¿Ok? Ahora me voy a la hoja número 2. También acá, miren, acá está la información. No está como tabla. Yo podría crearla como tabla y luego cargarlo, sí. También puedo ir directamente a Power Pivot y decirle, quiero agregarlo al modelo de datos. ¿Y qué hace? Me pregunta, ¿dónde están los datos de la tabla? Vamos a crear la tabla, entonces. Power Pivot me dice, yo necesito los datos como una tabla, entonces vamos a crearla previamente. Acá está, va desde A1 hasta la columna B, hasta la fila 52. Verifico, y acá, miren, me sale como si no estuviera activado. Entonces tengo que decirle, sí, mi tabla tiene encabezados. Activo el check. Luego clic en aceptar. Espero que cargue y ya cargó, ¿a dónde? Al Power Pivot para Excel. Ya lo cargó los datos, ¿vean? Todos los datos lo cargó. Lo he puesto tabla 2, del 1 al 51, porque no considera el encabezado, ¿no?, como datos. El encabezado ya forma parte de esta tabla aquí. ¿Okay? Y ahí tenemos la información. ¿Correcto? Entonces ya tenemos dos tablitas. Si tuviéramos 10 tablas, las 10 tablas tendríamos que cargarlo. Imagínense una por una, una por una, una por una. ¿Ok? Esa es una forma. Voy a cerrar esto y voy a abrir un archivo nuevo en blanco. ¿Ya? En blanco. Archivo nuevo en blanco. Archivo nuevo en blanco. Y el Power Pivot, perdón, el Data Ventas, lo voy a cerrar y no lo voy a guardar cambios. No le voy a crear como tabla, ¿no? Voy a, como si estuviera al principio, ¿no? Sin tablas. No lo voy a guardar. ¿Podría guardarlo como tabla? Sí. ¿Y con eso lo cargo a mi Power Pivot? Sí. El orden, los factores, bueno, no altera el producto al final. Pero lo voy a hacer como si no tuviéramos tablas todavía, ¿no? No lo voy a guardar entonces. Ahora estoy en el Excel, estoy en un libro 1, es un Excel nuevo, un libro en blanco nuevo, no hay nada, ¿ok? Y voy a hacerlo de otra forma. Suponiendo que mi Excel tiene varias tablas y ya no voy a cargar una por una. Por ejemplo, tiene 12 tablas. Me demoraría más cargando tabla por tabla, ¿no? Serían 12 veces que tendría que cargar. En cambio, cuando yo tengo un archivo así de varias tablas, pues mejor cargo el archivo. Ya no tabla por tabla, sino todo el archivo, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Voy a Power Pivot y voy a administrar. Llego a Power Pivot, mira, dice para Excel, libro 1, ya no es el data ventas, sino libro 1, está en blanco, no hay nada. ¿Okay? Y aquí, en la parte de inicio, tenemos acá obtener datos externos. Y eso es lo importante acá, ¿no? Tenemos de base de datos, podemos traer de un SQL server, de un Access. También si tenemos en Access lo podemos traer hacia el Power Pivot y por ende a Excel, ¿no? De Analysis Service también podemos tener de otros servicios de datos, de otros orígenes, y acá está lo importante, acá miren, tenemos un asistente para la importación de tablas, y aquí los orígenes pueden ser varios. Base de datos relacionales, ¿no? Es lo que buscamos. Puede ser Microsoft SQL Server. O sea, podemos tener una base de datos en SQL Server y cargarla al Power Pivot y luego como resultado va a aparecer en Excel. Microsoft SQL Azure, que es una base de datos de Microsoft que me permite también trabajar data. Hay algunos sistemas que son de Azure y entonces yo puedo descargarlo y trabajarlo dentro de mi Excel. También tenemos acá Microsoft Analytics Platform System. También podemos cargar de Access, miren, ¿no? Podemos conectarlo a un Access de Oracle, de Teradata, de CIVAC, de Infomix, etc. Tenemos varias
formas ahí de obtener la data. También podemos traerlo desde Excel, miren, desde un archivo de Excel que tengamos con nuestro conjunto de datos. También podemos traerlo de un archivo de texto. Un archivo de texto que normalmente está en el formato CSV, que es valores separados por comas. Entonces dependerá de dónde está mi fuente de datos. Yo puedo mezclar, puedo tener una base de datos en Access, otro conjunto de datos puedo tenerlo en Excel, otro conjunto de datos lo puedo tener en texto, en un archivo CSV. Y todos esos tres los puedo unir y trabajarlo dentro de Power Pivot. Y por ende, como digo, en Excel. ¿Ok? En este caso vamos a cargar el archivo de Excel Data Ventas. Voy acá a archivo de Excel y hago clic en siguiente. Y acá me dice conectar a un archivo de Microsoft Excel. Acá te indica, si fuera un Access, te va a decir conectar a un archivo de Access, ¿no? O de Azure, bueno, acá le va a salir el nombre. Nombre descriptivo de la conexión, Excel. Lo dejamos ahí por defecto y acá dice ruta de acceso al archivo de Excel. ¿Qué vamos a hacer? La ruta, el camino donde se encuentra mi archivo de Excel. ¿Qué más nos dice? Usar primera fila como encabezado de columna. Eso es importante. Si no, tendríamos que hacer una transformación de los datos. Entonces, primero, verificar nuestra data, cómo está, si tiene encabezado o no tiene encabezado mis tablas en Excel, o mi conjunto de datos en Excel. Si lo tiene, hago clic en el check. ¿Para qué? Para que la primera fila lo detecte como encabezado de columna. Si no, tendríamos que volver a hacer una transformación, ¿no? Hacer un paso adicional. Entonces, prefiero no hacer ese paso adicional, sino que recuerdo que mi tabla, si tiene encabezados en la primera fila de los datos, entonces le indico que sí. Luego voy a ir a examinar. En examinar busco el archivo donde está. Por ejemplo, en este caso yo lo tengo en descarga, se llama Data Ventas 2. Selecciono y voy a darle a abrir. Y aquí me va a dar la ruta, ¿no? Me dice que está en el disco C, en el usuario, que tiene el nombre de PC i3 Octane 03, slide download, o sea, en descargas, y ahí está mi archivo Data Ventas. Y luego hago clic en siguiente. Y acá, miren, me sale las dos hojas, la hoja 1 y la hoja 2 que contiene mi archivo Data Ventas, ¿se acuerdan? Yo no lo he nombrado, ¿podría nombrarlo? Sí. ¿Podría haber creado las tablas? Sí. Previamente, también. Y acá saldría tabla 1 o tabla como le haya llamado, tabla 2, ¿no? Bueno, acá va a aparecer todo. Si tuviera 10, 12 tablas, también saldrían aquí, o 10 hojas, 12 hojas saldrían acá listadas, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, las puedo seleccionar todas o voy viendo una por una si es que corresponde o no corresponde. Y acá puedo ir a vista previa y filtro para ver la data. Me sale el nombre de la tabla, se llama hoja 1, le voy a poner el nombre de la hoja, ¿no? Y verifico que tenga mi data. Está bien, está el número, la fecha, todo están los campos correspondientes. Acepto y ese estaría ya correcto. Le doy el check correspondiente y igualmente hago con la hoja 2. Voy a vista previa y filtro y veo que mi información esté correcta. Está correcta, están los dos campos, no hay más campos, le digo acepto. Pues está bien, esas dos tablas son las que yo quiero. Si yo estuviera seguro de que ya todas las tablas están correctas, simplemente aquí hago clic y selecciono las dos tablas y ya está. Que están en dos tablas que están en dos hojas, ¿no? Aquí tengo las dos hojas. Luego voy a finalizar. Ya les he verificado que si son las tablas, lo voy a verificar. Y aquí, miren, ya salió correcto. Entonces, es importante que acá les salga correcto todo. Si les saliera algún error, prefiero, ¿no? Es mejor, una recomendación, es mejor ir al Excel, ¿no? Cerrar esto, regresar al Excel, verificar el error, eliminar ese error y regresar y hacer el procedimiento. ¿Ok? Tengo la hoja 1 y la hoja 2. Se han transferido 504 filas, o sea, lo del archivo de Excel se ha transferido aquí al Power Pivot. Y de la otra tabla, la hoja 2, así lo ha nombrado, porque nosotros no le hemos dado un nombre, lo ha seleccionado como hoja 2, la tabla, con 51 filas. Hacemos clic en cerrar y automáticamente vemos que está cargado. Volvemos, llegamos a lo mismo del anterior, ¿no? Llegamos a que están cargados acá, pero acá ya no dice tabla 1, tabla 2, sino dice hoja 1, hoja 2. Pero es lo mismo.
llegamos a lo mismo, al mismo resultado. Entonces, miren, una cosa es cargar tabla por tabla y otra cosa es cargar todo el archivo, pero al final llegamos al mismo resultado. ¿Ok? Llegamos a tener nuestras tablas de datos cargadas acá. ¿Con nombres diferentes? Sí, pero podemos cambiar el nombre. Igual como si fuera una hoja de cálculo, hago doble clic y a esto de aquí le voy a llamar ventas. ¿No? Ventas. ¿Ok? Ventas, ahí está. Ventas. Porque tiene pues fechas, tiene las ventas, los productos, el vendedor quien vendió, el cliente que compró, etcétera, ¿no? Ventas. Y a la otra, que son categorías de productos, ¿no? le voy a colocar justamente categorías. O categoría de producto, como le nombren ustedes. Y ya está, lo estoy renombrando. Al anterior que decía tabla 1 y tabla 2 también lo podía haber nombrado de esta manera. Si ustedes se dan cuenta aquí, tenemos tipos de datos, ¿no? En formato. Entonces yo puedo seleccionar cualquiera de los campos, miren, por ejemplo, la N de número, y acá me dice que es número decimal. Entonces yo tengo que verificar que mi data esté con los campos correctos. Estos son números enteros, ¿se acuerdan? Hemos visto que todos son números enteros. Entonces yo puedo modificar, y hay que tener mucho cuidado que todo esté correcto. No, acá dice número decimal. Yo puedo modificar el formato de estos números y puedo colocar como un número entero. Y me sale una advertencia. ¿Por qué? Porque se pueden perder datos. Mucho cuidado cuando hacen esa transformación. Dice, se va a cambiar el tipo de datos para la columna. Esto repercutirá en la forma en que los datos se almacenan y pueden afectar la precisión de los mismos y resultar en su pérdida. Una vez que se haya realizado el cambio, los valores originales a los anteriores no se podrán restaurar, a no ser que se actualice la tabla. Bueno, tendría que ir al Excel, modificarla y ahí volver a cargarlo acá, ¿no? Pregunta, ¿seguro que desea continuar? Y aquí colocamos sí. ¿Por qué? Porque estoy seguro de que estos son enteros, ¿no? Son números consecutivos enteros. Pongo sí. ¿Correcto? Sigo con el siguiente, la fecha. Voy a ampliar acá un poquito la fecha. Tengo la fecha, pero miren, me sale con fecha y hora. Fecha y hora. Y me sale todo 00. Vean. Bajemos, todo me sale 00. Entonces ahí podemos darle un formato. Es una fecha, sí, pero es una fecha y hora tal vez, ¿no? Entonces selecciono toda la columna, aquí en la parte superior, a la hora que sale a la altura de fecha, lo va a seleccionar todo. Y acá dice tipo de datos, fecha. ¿Eso tipo de datos está correcto? Sí, es una fecha, pero el formato no es el adecuado. Entonces puedo ir a formato y ahí tengo, miren, todos los tipos de formatos que le puedo dar. Puedo utilizar fecha larga, donde dice miércoles 14 de marzo, ¿no? O puedo utilizar la fecha corta, con 4 dígitos para el año o con 2 dígitos para el año, depende, ¿no? Entonces ustedes pueden escoger cualquier formato. Voy a utilizar la fecha corta. Visualmente el formato ya cambió, tenemos solamente fechas, pero miren internamente viene la hora. Eso no lo vamos a poder cambiar porque así lo ha cargado el dato. Entonces ya tenemos nuestra fecha. Clientes son texto, tipo de dato texto, no hay ningún problema. El cliente viene a ser un texto. El vendedor también es un texto. El producto es un texto. Las ventas, acá sí tenemos que hacer, no dicen número decimal, pero ustedes saben que las ventas son moneda. Pues yo puedo ir al formato y decir quiero como moneda. O puedo ir también acá directamente y escoger español Perú. Y ahí automáticamente, miren, lo de a coma de miles, punto decimal y dos decimales. Pero internamente trabaja con todo, ¿no? Así como trabaja el Excel, trabaja con todos los decimales que tenga. Pero aquí nos presenta 2 dígitos. Entonces ahí ya cambié. ¿Qué cambié? Ventas, poniéndole moneda, y en fecha, ponerlo en fecha corta, y en número, ponerlo en entero, ¿no? Esos son los 3 cambios que he hecho nada más. Voy a categorías, y acá tengo las categorías y los productos. Ambos son texto. Verifico, este es texto, sí, no hay ningún problema. Aquí también es texto, sí. Entonces no tengo que modificar nada. Lo dejo tal como está. ¿Ok? Entonces eso es importante, cosas puntuales estoy indicando para que no se les genere problemas a la hora de tener la data. Entonces ya tengo acá mi tabla de datos, miren, y acá sale una línea, ¿no? Una línea que divide en 2 ventanas esto de acá. Pero mis datos están en la parte superior. Todos mis datos están en la parte superior.
¿Ok? Ahora, esta información está dividida y separada de esta información. ¿Ok? Estos productos, azúcar negra, especias, todos son productos que están relacionados a estos datos. Miren acá. Azúcar negra, ahí está, ¿no? Ahí está Malaca. Acá están los productos. Estas son las ventas, ¿no? Venta de los productos realizada por tal vendedor a tales clientes en tales fechas. Y el número viene a ser el clave o el campo que va a ordenarlo, ¿no? O numerarlos. Este sería el campo principal de la tabla ventas. En mis tablas tengo que encontrar un campo en que pueda ordenarlo de una sola forma. En este caso, condimentos no, porque tengo condimentos y no sabría la computadora por cuál de los campos o cuál condimento va primero. Pero si ustedes se dan cuenta acá, los productos, en este caso, serían productos únicos. O sea, una sola vez. Hay sirope de arce y hay sirope de regaliz. No puede haber duplicación. Hay chocolate blanco y hay chocolate holandés. No podría haber otra vez chocolate blanco. Si no, ya esa sería una forma inadecuada de ordenarlo. Lo otro es que puedo agregarle yo un campo numérico del 1 al 51, ¿no? ¿Sí? Un campo. Podría agregarle un campo y ese sería el campo clave. En este caso no nos dan esos campos numéricos, pero sí vemos la información de los productos no se duplican, aparece una sola vez. ¿Ok? Entonces eso me permite ordenarlo por este campo. Y esa sería la clave principal. Entonces tenemos que analizar cuál campo cumple con ordenarlo de una sola forma, de forma inequívoca, dice, ¿no? Si nosotros nos vamos a ventas, si yo quiero ordenarlo por cliente, como los clientes se duplican, ¿no? Se duplican, triplican, no podría ordenarlo por este campo. Por el vendedor tampoco podría yo ordenarlo porque están duplicados, triplicados, cuadruplicados. ¿Sí? ¿Podría ordenarlo por el producto? No, porque miren, sirope de arce se duplica. Entonces, esto de acá está duplicado, tampoco podría ordenarlo por este campo. Las ventas, ¿podría ordenarlo por el campo ventas? Podría repetirse, entonces no es un campo que lo pueda considerar clave. Entonces, ni venta, ni producto, ni vendedor, ni cliente. La fecha, ¿podría ser la forma de ordenarlo de forma inequívoca? Podría darse el caso de que un día se venda 2 veces, 3 veces, entonces no podría ordenarlo por el campo fecha. Pero aquí se ha agregado un campo, esto normalmente se agrega para ordenarlo. Y entonces aquí se va a ingresar un número que no se duplique. Un número consecutivo, podríamos decir, que no se duplique. ¿Ok? Entonces este sería el campo principal de esta tabla. ¿Ok? Y de esta tabla sería producto la clave principal. Y así tendríamos que analizar en todas nuestras tablas que tengamos. Parte superior tenemos los formatos que hemos visto anteriormente, el actualizar que me permite cuando yo modifique en mi tabla original, o sea, en mi libro 1 o en la fuente de datos lo modifique, puedo actualizar la data y se actualiza aquí en Power Pivot, ¿no? Después tenemos el ordenamiento, que nos permite ordenar los campos, ¿no? Y para este lado tenemos la vista diagrama. La vista diagrama es cuando ya tengo relaciones, ¿no? Cuando ya he realizado las relaciones entre las tablas, me va a salir las tablas relacionadas. Yo lo hago clic aquí y me aparecen las tablas, pero no están relacionadas. ¿Ok? Entonces vuelvo a la vista de datos. Son dos vistas, vista de datos y vista diagrama. ¿Ok? Vista de datos son los datos y la vista diagrama son las tablas con las relaciones si ya estuvieron, ¿no? Voy a regresar a vista de datos y me voy a diseñar. En diseñar, ahí voy a encontrar algunas otras opciones, pero acá tengo el crear relaciones o administrar relaciones. Acá está relaciones. Entonces voy a irme, puedo estar en cualquier en cualquier celda de las tablas, en cualquier lugar puedo estar y voy a crear la relación. Entonces aquí, miren, me va a salir la relación, crear relación. Esta es la ventana, crear relación. Entonces aquí tenemos las ventas y aquí hacia el otro lado puedo yo desplegar y encontrar la otra tabla. En este caso son dos, más fácil, pero si yo tuviera más tablas tendría que hacer un listado de todas las tablas que podría relacionar. Y luego tener que ir viendo cuál se relaciona con cuál, ¿no? Entonces cuando yo escogí categorías ya aparece acá los campos correspondientes, ¿no?
Entonces tenemos cliente, tenemos fecha, tenemos N o número, producto, vendedor, ventas, y por otro lado tengo categoría y producto. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que analizar de ida y vuelta, ¿se acuerdan? Igual que en Access. Producto o una categoría de productos puede tener varias ventas, sí. ¿Por qué? Porque yo lo voy a vender el producto A, el producto B, el producto C varias veces. Entonces, de aquí, de categorías hacia ventas, de uno a varios. Y de ventas hacia categorías de uno a uno. Se toma la más amplia, que sería de categorías a ventas. Para eso, ¿qué necesito? Necesito partir de la clave principal a una clave externa. ¿Sí? Como mi tabla categorías, mi clave principal era producto, ¿se acuerdan? Sí, mi clave principal era producto. O podría tener un campo que diga número, ¿no? Número de producto. Que tenga 1, 2, 3, 4. Ese podría haber agregado acá como clave principal. Pero en este caso me dicen que es un texto y no hay duplicación del producto. Entonces, producto sería la clave principal. Y luego yo puedo relacionar. Me sale que con cliente sí puedo. Acuérdense que cliente es texto. Pero podría haber algún tema por ahí, algún nombre que me dice que sí se podía relacionar. Pero hay que tener mucho cuidado. El hecho de que sí se puede relacionar no quiere decir que es el adecuado. Lo puedo relacionar con fecha, producto con fecha, también me sale, miren, como posible, pero no es el adecuado. Producto con N o con número, también me sale como posible, pero no es el adecuado. Producto con producto, sí puedo relacionar también. Producto con vendedor, todo me sale, ¿no? Entonces, mucho cuidado con ello. Entonces, lo que voy a hacer es producto con producto y de clave principal a clave externa. Entonces, este producto que no tiene nada que ver con ventas, se le agrega con el fin de que pueda relacionarlo. Entonces el producto de aquí puede tener varias veces el mismo producto, pero acá solamente una vez. Entonces de uno a varios. ¿Está correcta la relación? Sí. ¿Y qué hago? Simplemente verifico que esté activa y luego aceptar. Una vez que he hecho eso, vieron que se demora un poquito. Voy a mi tabla y acá en la parte de producto, miren, aquí acá hay como una lupita, dice producto, ¿no? El campo producto quiere decir relacionada con la columna producto de la tabla categoría. Ahí te indica. Y me voy a categoría y acá en la parte superior me dice producto relacionada con la columna producto de la tabla ventas. Entonces ahí me sale, me está confirmando la relación. Puedo ir a inicio y verificar ello en donde, en la vista diagrama. Y ahí está. Pues por un lado tengo ya la categoría, tiene de uno a varios con ventas. Si yo tuviera más tablas, tendría que ir relacionando con todas las demás tablas. Antes voy a guardar. Voy a guardar. ¿Sí? Le voy a guardar. Y miren, se llama libro 1 porque todavía no lo había nombrado. Lo puedo poner en descargas. Y le voy a poner Power Pivot turno tarde. ¿Okay? Y lo guardo. Y miren, mi hoja 1, no hay nada en este archivo. Ya se llama Power Pivot turno tarde, miren, de Excel. Estoy en el Excel y no hay nada, no hay ningún dato. ¿Sí? No hay ningún dato. Solamente está la hoja 1. Pero internamente, aquí me voy a administrar, voy al Power Pivot, miren, ya se llama Power Pivot turno tarde, ya se llama así. Y ahí sí hay datos, entonces mucho cuidado, a veces uno puede borrar un archivo, digo, no hay nada, ¿no? No hay nada, está en blanco, ya lo elimino, no, pero detrás ya está el modelo de datos. Y acá podríamos tener varias tablas relacionadas ya, inclusive. ¿Ok? Entonces ya lo guardé. ¿Y qué voy a hacer? Una vez que ya tengo mi modelo de datos, que pueden ser 2 o más tablas relacionadas, ¿no? Mi base de datos completa ya relacionada con todas mis tablas, puedo comenzar a trabajar ya las tablas dinámicas, el gráfico dinámico, gráfico y tablas horizontales, ¿no? Me sale un gráfico en una tabla horizontal, o gráfico y tabla arriba y abajo en forma vertical, 2 gráficos en forma horizontal, 2 gráficos en forma vertical, o 4 gráficos divididos en la pantalla en 4, ¿no? En 4 partes. Ya dependerá. Entonces, ahora sí ya puedo ir a hacer. Voy a hacer mi primero una tabla dinámica. Me sale, miren, me envía al Excel. Me envía al Excel.
y dice crear tabla dinámica. Puedes crear una tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo, eso ya lo manejamos, o sea, eso ya lo manejamos desde el SIG 2, ¿no? Puedo crearlo en una hoja de cálculo existente, eso es lo que voy a hacer en la hoja 1, acá estoy en la hoja 1, en la celda A1, en la celda A1. Y ahí voy a aceptar la creación de mi tabla dinámica. Tabla dinámica número 1, y para el otro lado están los campos correspondientes, ¿no? Ya hemos visto filtros, columnas, filas y valores. Pero miren la diferencia aquí. Ya no me salen los campos. ¿Se acuerdan que era solamente campo, un listado de campos? No, ahora me salen dos tablas. Y yo despliego y me salen con sus campos. Cada tabla con sus campos. Si yo tuviera 10 tablas, 12 tablas, me saldrían ahí las 12 tablas con sus campos para desplegarlo. ¿Sí? ¿Y qué bueno tiene esto? Que yo puedo arrastrar campos de diferentes tablas. ¿Sí? Puedo arrastrar campos de diferentes tablas. Y como están relacionadas, van a permitirme trabajar una base de datos compuesta de varias tablas. Acá, por ejemplo, si yo digo, quiero saber las ventas que he realizado los clientes. Acá tengo las ventas que he realizado los clientes. Eso es algo común, ¿no? Algo normal. O sea, tengo los clientes, tengo las ventas. Digo, no, yo quiero el vendedor y no quiero el cliente. Vendedor, quiero las ventas realizadas por vendedor, también, ¿no? Cambio acá, tengo los vendedores y tengo las ventas. ¿Eso es algo normal que hemos hecho? Sí. Pero ¿qué diferencia podemos hacer con este modelado? Que yo puedo traer datos o puedo tener en cuenta datos que están en otra tabla, ya no en ventas, ya no está solamente en ventas, sino ya está en otra tabla, en categoría. Y por ejemplo, puedo filtrar, ir a filtros por categoría. ¿Qué aparece aquí? La categoría. Entonces yo digo, estas son las ventas, son todas las ventas, acá voy a poner vendedores. ¿No? Son todas las ventas realizadas por los vendedores. Acá están los montos, ahí están los montos, el monto total general. Pero ¿qué pasa si digo yo quiero, no todas las categorías, sino solamente quiero, por ejemplo, solamente las bebidas? Quiero saber las ventas realizadas por los vendedores de bebidas. Acepto. Y ese es el monto, miren. ¿No? Ese es el monto de ventas por cada vendedor de las bebidas. Diría yo, no, yo quiero también, o quiero ver por carnes. Y ahí está, por carnes. Puedo decir, no, yo no quiero por carnes, quiero por condimentos. Desactivo carnes y ahí está. Cambió. Esos son los montos para condimentos por cada vendedor. Miren. Voy por aquí y digo, no, yo quiero lácteos y repostería. 2 categorías. Como activé seleccionar varios elementos, puedo seleccionar 2 elementos o más. Exacto. Y acá es varios elementos me sale, ¿no? Y ahí tenemos que ir viendo cuál es lo que estoy seleccionando. Entonces acá sería ventas de lácteos y repostería. Lácteos y repostería. ¿Ven? Ahora, si yo quisiera, digo, no, solamente quiero de bebidas y retiro los otros. Acepto. Ya cambió. ¿Qué más puedo hacer? Puedo agregarle, ¿no? Por ejemplo, productos. En columna lo agrego. Entonces aquí me sale, dice, en bebidas tengo la venta de café Malasia. ¿Quién le vendió? ¿Cuánto vendió? De cerveza. ¿Cuánto vendieron? ¿Quién vendió? ¿Cuánto vendió? ¿Sí? Puedo trabajar una tablita así de esa manera. Digo, no, no quiero bebidas, voy a cambiar, digo, voy a querer carne solamente. Y me salen los productos de carne, nada más. Y aquí están los montos por cada vendedor. ¿Ven? Entonces, miren cómo se hace más relevante la información. Yo estoy haciendo en una sola tabla, pero podría crear varias tablas, ¿no?
podría crear varias tablas. No estoy haciendo en una sola solamente para mostrarle, pero ustedes podrían hacerlo en varias tablas. Una tabla para cada elemento, para cada situación. Y si yo quiero todos, colocaría todos. O puedo colocar bebidas y carnes. Y ahí me salen los montos detallados. Y ahí podemos encontrar, miren, los montos detallados de bebidas y carnes, nada más. Por cada producto, por cada vendedor. ¿Ven? Y si yo quiero, ya pongo todos. Y digo, me sale un cuadrazo, pues tengo todos los productos, son 51 productos, ¿no? Entonces simplemente quito el producto y me quedo con las ventas totales de los vendedores. Entonces acá podría ordenarlo, inclusive yo puedo ordenarlo. Esto ya lo manejamos, ¿verdad? De mayor a menor, por ejemplo. Entonces, ¿quién vende más? Es Jacinto Avilés. Si yo pregunto, ¿quién vende más productos? Jacinto Avilés. ¿Quién vende menos? Fiestas Trujillo. Entonces, eso podrían ustedes encontrar con la información pertinente. Si digo, no, yo quiero saber por producto, en lugar de vendedores, por producto. Mire, si yo le pongo acá, Jacinto Avilés vende esto, también puedo tener el detalle por cada, pero mejor voy a solamente dejar con producto. Y acá me salen los productos. Vendido acá sería productos, ya no sería vendedores, sería productos. No sé si se podrá cambiar. Sí, productos. Y acá tengo las ventas de los productos. Pero acá están todos los montos, no está ordenado. Voy acá y lo ordeno de mayor a menor. Tenemos que colocar los productos. Podemos acá filtrar por los 10 mejores, ¿no? Digo no los 10, sino los 5 primeros. Aceptamos y ahí está. Entonces estos son los 5 primeros. Lo que más se vende es sirope de arce, paté chino segundo, chocolate blanco tercero, queso cabrales y cerveza. Son los productos más vendidos. También podría decir, no, yo quiero, voy a borrar el filtro, voy a filtrar por los 5 inferiores, ¿no? Elementos por suma de ventas, ahí está. Y ahí está, los 5 peores o los lo de menor venta, ¿no? Tengo aquí estos productos: especies picantes, queso manchego, chocolate holandés, sándwich y buey. Entonces estos productos son los que menos se venden. Entonces la próxima vez o lo retiro de mi lista de productos o le reduzco el monto de compra, ¿no? ¿Ven? Entonces uno puede seguir analizando así. Y ya saben que con una tabla puedo crear mi gráfico dinámico. Ahí tengo mi gráfico dinámico, exacto. Y ahí está mi gráfico. Esas son ventas o de los productos menos vendidos, ¿no? Ya es cuestión de, ¿no?, productos menos vendidos. Ya está. Y todo esto es porque es una sola serie de tiempo. Ahí está. Ahí están mis productos menos vendidos. Y así podría ser diversos tablas dinámicas, gráficos dinámicos, también segmentación de datos y escala de tiempo. Veamos en escala de tiempo, ¿no? Si por ejemplo selecciono una tabla, me voy acá a analizar tabla dinámica y voy a escala de tiempo. Y miren, solamente tenemos un campo que es fecha. ¿De acuerdo? Eso puedo utilizar. Voy a segmentación de datos y acá tengo todos los campos que puedo utilizar. Miren, de la tabla categorías tengo 2. De la tabla ventas tengo todo esto. Podría decir quiero en base a categorías. Y me sale aquí las categorías. Y yo puedo filtrarlo diciendo solamente quiero los 5 productos menos vendidos de bebidas. Pues miren, automáticamente los 5 menores vendidos de bebidas. De carnes, los 5 menores vendidos. Condimentos, los 5 menores de condimentos. Lácteos, ¿cuáles son los 5 menores? Queso manchego, por ejemplo. Repostería, ¿cuáles son los menores? Chocolate holandés. Y así podría haber hecho para los 5 mayores, ¿ven?
Entonces ya depende de cómo trabajemos. Y automáticamente el gráfico se relaciona, ¿no? Si yo quiero borro el filtro y todo vuelve a su... Esos son los 5 menos vendidos. Ha puesto menos vendidos. Ya está. Y así puedo crear varias tablas dinámicas, varios gráficos dinámicos y crear mi dashboard. ¿Puedo seguir trabajando? Sí, puedo crear otra tabla. Igualmente vuelvo a Power Pivot. Digo, voy a crear otra tabla. Ahora voy a crear, podemos crear, por ejemplo, tablas dinámicas, gráficos. Voy a crear 4 gráficos, a ver. Lo voy a hacer una nueva hoja de cálculo. Voy a crear una nueva hoja de cálculo. Miren, y acá aparece hoja 2. Y aparecen 4 espacios para los gráficos. Y selecciono aquí. Yo puedo, ¿no? Dice, active la lista de campos del gráfico para trabajar con el gráfico dinámico. Entonces puedo ir acá a análisis de gráfico dinámico, ahí, y le pongo lista de campos. Y me sale la lista de campos. Y acá puedo yo establecer qué es lo que quiero graficar. Ya no utilizo tabla dinámica, directamente hago el gráfico, utilizando, por ejemplo, acá los productos. Y de esos productos quiero yo las ventas en valores, por ejemplo. Y ahí me sale. ¿Ven? Me salen todos los productos. En otro gráfico, a esto le voy a quitar el, ¿no? Como son productos. Y acá le puedo decir ventas por producto. Luego me voy al otro, igualmente, lista de campos, me aparece ahí, digo, eh, voy a querer ventas por cliente. Y ahí está, las ventas por cliente. Quito esto de acá, coloco ventas por cliente. Ven, rápido. Voy aquí, hago lo mismo. Y voy a decir, quiero ventas por vendedor. Y aquí ya tenemos nuestra información, ventas por vendedor. Ahí está la información de ventas por vendedor. Quito esto de aquí, como digo, no afecta porque es una sola serie de datos. Y ahí está. Además, hago clic aquí. Digo, voy a nuevamente a mostrar la lista de campos y ya hemos visto por producto, por vendedor, por cliente. Podría ser por fecha, también podría ser por fecha, pero va a salir un listado muy amplio. Pero acá lo miren, automáticamente lo clasifica. Podemos trabajar por fecha de año, fecha de trimestre, fecha de mes, ¿no? Y luego voy a colocar las ventas en dónde, en valores. Y aquí me sale, ¿no? Por ejemplo, acá estamos trabajando año a año. También podemos dejarlo ahí, ¿no? Quito la leyenda y me queda, ¿no? Año 2015-2016, una comparación. ¿Cuándo se vendió más? ¿Cuál, no? 2015 se vendió más que el 2016. Ahí está. Si quisiera por trimestre también, ¿no? Podría ir aquí y decir, fecha de año no, si no quiero. A ver. Quitar este campo y está por trimestre. Wow, por fechas. Fecha, trimestre está ahí. Está muy amplio, ¿no? Entonces, puedo regresar a mi lista de campo. Digo, no, solamente quiero por trimestres. Y fecha también lo retiro, ¿no? Y acá se queda solamente trimestres y ahí está por trimestre. ¿Ven? Trimestre. Acá sería ventas por trimestres. Entonces tenemos trimestre 1, 2 y 3 y 4 y ahí está la información. Ya depende, ¿no? Lo que ustedes gusten trabajar. Digo, no, quiero el año, no quiero por trimestre, quiero por año. Y ahí tengo trimestre 1 y 2 del 2016, trimestre 3 de 2015 con el 2016, miren.
Entonces digo, no, yo quiero por año. Y todo esto y ahí me queda por año. Venta por año. Depende de lo que ustedes quieran mostrar. Y ahí está. Ya no necesito hacer tabla dinámica, sino directamente puedo hacer gráficos. Le quito el fondo blanco, me voy a vista, ¿no? Acá lo que dice línea de cuadrícula, le quito ahí y ahí está. Me queda blanquito todo. Digo, este de acá está muy grande, lo puedo o eliminar, ¿no? Lo puedo eliminar y me quedan los gráficos más a la derecha. También puedo eliminar la parte superior. Voy a eliminar y me va quedando mis gráficos cuadraditos ahí en toda la ventana.